Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. No es eso. No me enoja que Shinichi-san rompiera su espada Nichirin durante la batalla. Si bien es lamentable, dado que fue una pelea contra un rango superior, tal resultado es comprensible. Pero lo que me enfurece es que, tras regresar al cuerpo, lo primero que hizo Shinichi-san no fue forjarse una nueva espada Nichirin. Eso es totalmente inaceptable. La pequeña habitación se llenó con la voz rugiente de Tetsu Shinren, mientras Shinichi y Yuichiro se acurrucaban silenciosamente en un rincón, soportando pasivamente la ira del herrero. ¿Qué es una espada Nichirin? Es nada menos que la segunda vida de un cazador de demonios. Todo miembro del cuerpo de cazadores de demonios debería empuñar una espada Nichirin que le quede perfecta. Nuestro objetivo final es forjar las mejores espadas con nuestra mayor maestría, para que nuestros cazadores puedan luchar contra los demonios con ellas. Despotricó Tetsu Shinren, agitando los brazos animadamente. De hecho, Shinichi había escuchado durante mucho tiempo que cada maestro herrero de la Villa de los Herreros de Espadas era un verdadero fanático de las espadas, que vertía su corazón y alma en cada espada Nichirin. Alguien como el maestro Tetsu Shinren ya era considerado uno de los herreros de carácter más apacible de la aldea. Si hubiera sido un amo más impulsivo, al oír que rompiste la hoja que forjaron, muy bien podría perseguirte con un cuchillo de cocina. Después de soportar obedientemente la diatriba de Tetsu Shinren durante media hora, Shinichi finalmente habló una vez que la furia del herrero hubo disminuido ligeramente. Bueno, Tetsu Shin-san, me disculpo sinceramente por no haber intentado reforjar mi espada Nichirin de inmediato. Fue un descuido mío. Sin embargo, he oído que ya me has forjado una nueva. ¿Puedo verla? ¡Sas! En el momento en que Shinichi mencionó su nueva creación, Tetsu Shinren se animó instantáneamente, prácticamente saltando desde el tatami y desenvolviendo con entusiasmo la caja de madera que había traído consigo. Al abrirla, Tetsu Shinren habló con entusiasmo. Por supuesto. Aunque Shinichi-san fue bastante negligente, en cuanto recibí la noticia, me puse a forjar una nueva espada Nichirin para él. Esta vez, realicé ajustes especiales en la selección del mineral escarlata y la proporción de arena de hierro escarlata. Esta nueva espada Nichirin ha alcanzado un nivel completamente nuevo tanto en dureza como en filo. Sin duda, es mi obra maestra más satisfactoria hasta la fecha. Magnífica. Solo pensarla me llena de emoción. Rápido, Shinichi-san. Pruébala de inmediato. Ahora, Tetsu Shinren no mostraba ningún rastro de su enojo anterior. Su tono rebosaba solo orgullo y anticipación por su nueva creación. La velocidad con la que cambió su humor dejó a Shinichi y Yuichiro completamente estupefactos. Desenvolvió rápidamente el paquete, abrió la caja de madera y con cuidado sacó una espada Nichirin envuelta en seda, luego se la entregó solemnemente a Shinichi. Shinichi aceptó la espada con ambas manos, notando inmediatamente su peso. Era mucho más pesada que su espada Nichirin anterior. Bajo la mirada expectante de Tetsu Shinren y la curiosa mirada de Yuichiro, Shinichi apartó la seda, revelando una larga y elegante espada Nichirin ante todos ellos. Una vaina de color blanco puro hecha de madera de abedul de hierro, adornada con delicados patrones de hojas de sauce en verde. Al observarla más de cerca, la tsuba en forma de cruz en la boca de la hoja reveló numerosos grabados finos, mientras que la empuñadura estaba meticulosamente envuelta con un cordón con dibujos en rojo y verde. Una espada Nichirin excepcionalmente hermosa. Un destello de asombro cruzó los ojos heterocromáticos de Shinichi, mientras que los ojos de Yuichiro se abrieron con asombro. La espada del maestro era verdaderamente magnífica. En cuanto a Tetsu Shinren, debajo de su máscara, su mirada estaba completamente fija en la espada Nichirin en las manos de Shinichi. Rápido, rápido. Shinichi-san. Dibújalo. Estoy deseando volver a ver esos preciosos patrones. Exclamó Tetsu Shinren con entusiasmo. Muy bien. Shinichi asintió y agarró firmemente la empuñadura. Con un movimiento rápido, Shin. Una afilada espada Nichirin fue desenvainada sin esfuerzo. En el momento en que se desenvainó la hoja, tonos rojos y verdes comenzaron a extenderse inmediatamente por su superficie, coloreando la espada por completo en cuestión de momentos. Sin embargo, Shinichi, junto con Yuichiro y Tetsu Shinren, se quedaron paralizados por la sorpresa, especialmente Tetsu Shinren, quien miró estupefacto la espada en la mano de Shinichi. Esta coloración, ¿por qué era tan extraña? Shinichi estaba aún más desconcertado.
Su espada Nichirin estaba perfectamente dividida por la mitad. Una mitad verde esmeralda a lo largo del plano, la otra mitad carmesí a lo largo del borde. Los dos colores completamente distintos sin mezclarse, dividiendo la espada en mitades iguales. Yuichiro rompió el silencio. Maestro, ¿por qué su espada Nichirin se parece tanto a una sandía? Shinichi. Tetsu Shinren. No mucho después, Tetsu Shinren abandonó la mansión mariposa llevando una caja de madera vacía, murmurando para sí mismo todo el tiempo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué colores? ¡Qué poco profesional! ¿Una sandía? Maldita sea. ¿Será porque comí sandía ese día? ¿O a Shinichi-san le gustan las sandías? Mientras tanto, Shinichi se quedó en la entrada de la mansión mirando al herrero irse, luego miró la espada Nichirin en su cintura. Entonces será sandía. De todas formas, les cortará el cuello a los demonios, no hay diferencia. A su lado, Yuichiro ahora también llevaba una espada Nichirin en su cintura, otra de las creaciones de Tetsu Shinren, aunque forjada durante los años de juventud del herrero. Al escuchar que Shinichi había elegido un discípulo que no había pasado por la selección final, Tetsu Shinren se lo regaló a Yuichiro. Mientras Shinichi murmuraba para sí mismo, una suave voz llegó de repente a sus oídos. Shinichi-kun. Al mirar hacia arriba, se encontró con los brillantes ojos violetas de Shinobu. ¿De verdad eres tú? ¿Cuándo regresaste al cuartel general? Preguntó Shinobu, con una figura radiante al aparecer al instante junto a él, examinando con curiosidad la nueva espada Nichirin que llevaba en la cintura. Ah, ¿sí? ¿Es esta tu nueva espada Nichirin, Shinichi-kun? Se ve preciosa. Al ver rastros de su antiguo yo juguetón en el comportamiento de Shinobu, Shinichi sonrió y desenvainó parcialmente la espada. Míralo. Yuichiro dice que se parece a una sandía. Yo también lo creo. Quizás debería llamarlo simplemente sandía. Esto provocó una risa encantada de Shinobu, cuyos ojos se curvaron en hermosas medialunas. Antes de que Shinichi y Shinobu pudieran alcanzarlos, una exclamación repentina los interrumpió. Muichiro. Tanto Shinichi como Shinobu giraron sus cabezas simultáneamente para ver a dos hermanos gemelos casi idénticos parados uno frente al otro, con sus expresiones rebosantes de alegría por el reencuentro. Yuichiro miró el rostro de su hermano menor, Muichiro, y una oleada indescriptible de emociones explotó dentro de él. Emoción, alegría, culpa, autoinculpación y alivio. Estos sentimientos abrumadoramente complejos dejaron a Yuichiro clavado en el lugar, sin palabras. Muichiro, igualmente con lágrimas en los ojos, fue el primero en hablar suavemente. Hermano, Yuichiro inmediatamente rompió a llorar y corrió a abrazar a su hermano mientras sollozaba incontrolablemente. Lo siento. Muichiro, fue todo culpa mía. Lo siento, lo siento. El mu en Muichiro significa infinito, siempre lo he sabido. La escena del reencuentro de los hermanos en la entrada de la mansión mariposa llamó la atención de muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios, todos profundamente conmovidos por el conmovedor momento. Shinobu, siendo particularmente sentimental como mentor de Muichiro, estaba encantado de presenciar esto. En su estado emocional, instintivamente agarró el brazo de Shinichi. Estuve al borde de las lágrimas pero sin un pañuelo, la traviesa Shinobu usó descaradamente la manga de Shinichi para limpiarse los ojos. Al notar que Shinichi no protestó, un destello brilló en sus ojos violetas antes de aferrarse fuertemente a su brazo sin soltarlo. Sin darse cuenta de sus intenciones, Shinichi simplemente le sonrió con cariño a su discípulo antes de alborotar distraídamente el cabello de Shinobu, una respuesta automática ya que ella acababa de tirar de su manga. Al caer la tarde, el resplandor persistente del atardecer bañó la tierra con tonos rojo dorado. Incluso el interminable mar de flores de glicina al pie de la montaña Fujikasane estaba cubierto por esta luz radiante. Debajo de la puerta Tori que parecía un santuario, docenas de espadachines con atuendos variados, pero todos llevando espadas largas en sus cinturas, se habían reunido en el terreno relativamente espacioso. Cada rostro mostraba distintos grados de tensión y muchos parecían bastante jóvenes e inexpertos. Todos estaban aquí para participar en la selección final del cuerpo de cazadores de demonios. Algunos de estos espadachines habían perdido a sus seres queridos a manos de demonios, mientras que otros provenían de familias de matadores de demonios. Independientemente de sus orígenes, hoy compartían un mismo propósito: unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Entre la multitud, lo más llamativo eran, sin duda, los tranquilos hermanos gemelos sentados el uno al lado del otro. Casi idénticos en apariencia, ambos tenían cabello largo y negro con puntas azules y ojos de un azul niebla sorprendentemente vivos.
Sin embargo, su vestimenta no podría haber sido más diferente. Uno vestía ropa negra estilizada con cintas de tela alrededor de las muñecas y las pantorrillas, botas de piel de ciervo de aspecto resistente y su cabello largo atado hacia atrás de forma sencilla. Todo su comportamiento exudaba una intensa intensidad. Su hermano presentaba un contraste total. Cabello negro que caía suavemente en cascada, túnicas anchas que ocultaban sus extremidades y su presencia tenía una vaguedad brumosa. Aún así su mirada permaneció gentil. No hace falta decir que estos no eran otros que los hermanos Tokito los que asistían a la selección final. Habiéndose entrenado con diferentes mentores y dominando distintos estilos de respiración, junto con sus diferencias de personalidad inherentes, habían desarrollado auras sorprendentemente distintas. Lo que realmente los diferenció de los demás candidatos nerviosos e inquietos fue su serena tranquilidad. Un marcado contraste que atrajo todas las miradas. Esto no fue sorprendente. Tanto Yuichiro como Muichiro ya habían acompañado a Shinichi y Shinobu en misiones de caza de demonios, incluso enfrentándose de primera mano a demonios extremadamente poderosos. ¿Y los demonios del monte Fujikasane? Los hermanos solo pudieron burlarse. Mientras los candidatos esperaban ansiosamente el inicio de la selección, Shinichi, el Ashira del bosque y supervisor de este evento, se apoyó en el pilar Torii, observando a los participantes. La mirada de Shinichi pasó de una joven espadachina nerviosa con trenzas gemelas a varios candidatos que llevaban máscaras protectoras con caras de zorro. Sin duda, estos eran discípulos del antiguo Ashira del agua, Urokodaki Sakonji. Desde que dos de sus estudiantes alcanzaron el estatus de Ashira, el veterano entró en una intensa fase de enseñanza, asumiendo numerosos alumnos. De esta manera, los alumnos de Urokodaki se convirtieron en fijos en cada selección final. Estos practicantes de respiración acuática eran excepcionales, la mayoría idolatraba a sus dos mayores Ashira. Tanto el actual Ashira del agua Tomioka Hiyu como el Ashira de las olas Sabito asumieron roles activos en la tutoría de estos discípulos jóvenes. Los usuarios de respiración acuática constituyen casi 2/3 del cuerpo de cazadores de demonios. Es un estilo de respiración muy inclusivo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, quizás debería consultarlo con Tomioka o Sabito. Shinichi se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. De hecho, Shinichi se había dado cuenta recientemente de que su fuerza parecía haber llegado a un punto muerto. Ya fuera por la respiración del bosque o por sus habilidades mejoradas por los demonios, no parecía poder pasar al siguiente nivel. Siempre tenía esa sensación de estar limitado, especialmente con la respiración forestal. Cada vez que Shinichi reunía grandes cantidades de energía vital, esa nueva y tentadora sensación se disipaba en cuanto ejecutaba sus técnicas de espada. Los límites de la respiración forestal definitivamente iban más allá de esto. Shinichi estaba seguro. Los registros que dejaron los antepasados del clan Moriki eran escasos. ¿Acaso existió la 10ª forma? Después de haber tomado una decisión, Shinichi decidió consultar con otros Ashira cuando surgiera la oportunidad, con la esperanza de obtener conocimientos de otros estilos de respiración. Justo cuando Shinichi estaba observando a los jóvenes espadachines en el campo de entrenamiento y reflexionando sobre estos pensamientos, alguien de repente le dio una fuerte palmada en el hombro. Disfrutando de la vista. ¿Eh? Shinichi se dio la vuelta sorprendido y vio a Shinobu con una expresión de resentimiento. Aunque sus labios todavía estaban curvados en una sonrisa, sus ojos ligeramente entrecerrados, sus cejas ligeramente fruncidas y la vena apenas visible en su frente no irradiaban exactamente amabilidad. ¿Qué vista? ¿Qué pasa con esa mirada, Shinobu? Es un poco espeluznante, dijo Shinichi, desconcertado. Pero Shinobu simplemente giró la cabeza con un bufido casi imperceptible. Desde su perspectiva, hace apenas unos momentos, Shinichi había estado mirando fijamente a las jóvenes espadachines, lo que la había disgustado mucho. El humor del maestro afectó rápidamente al discípulo. Pronto, Shinobu llamó a Yuichiro y colocó una mano firme sobre su hombro. Muichiro-kun, dijiste que escucharías las palabras de tu maestro, ¿verdad? Dijo Shinobu suavemente, con sus ojos violetas fijos en el rostro de Yuichiro. Por alguna razón, Muichiro encontró esta versión de su maestro ligeramente aterradora. Su tono era suave, su rostro sonriente, pero había algo innegablemente intimidante en ella. Ese sí, maestro. ¿Qué pasa? Quiero que superes con creces a tu hermano Yuichiro en la selección final. ¿Podrás lograrlo? ¿Eh? Pero maestro, ¿por qué? La última palabra murió en la garganta de Muichiro bajo la mirada tranquila de Shinobu. Entendido, maestro. Haré todo lo que pueda. No muy lejos, Yuichiro y Shinichi sintieron simultáneamente un leve rastro de malicia.
Tanto el maestro como el discípulo miraron a su alrededor con cautela. Maestro, ¿por qué siento como si alguien me estuviera apuntando? Probablemente solo sea tu imaginación. Además, Yuichiro, déjame recordarte que tú y Muichiro están en un nivel diferente al de los demás espadachines. Una vez que entren en la montaña Fujikasane, tómenlo con calma. No se dejen llevar demasiado. En otras palabras, su objetivo principal esta vez no es matar demonios y pasar la selección, sino evitar pelear tanto como sea posible mientras protegen a cualquier compañero que esté en peligro. Al oír esto, Yuichiro pareció desconcertado. ¿Pero el requisito para pasar la selección final no es matar demonios? Shinichi suspiró y dijo con tristeza. Pero tu fuerza es desproporcionada a la de los demonios de la montaña. Anteriormente, había un espadachín anónimo de nivel Ashira que mató a tantos demonios que no solo provocó una escasez de demonios en la montaña Fujikasane, sino que también permitió que muchos espadachines no cualificados pasaran la selección. Esto causó muchos problemas para los otros Ashira. Entonces, Yuichiro, ¿quieres convertirte en alguien así? Al ver la mirada sombría en los ojos de su maestro Shinichi, Yuichiro estaba seguro de que su maestro debía haber sido uno de los Ashira preocupados por esto. Yo entiendo. La selección final había comenzado. Decenas de espadachines entraron en la montaña Fujikasane envuelta en la noche, uno tras otro. Shinichi y Shinobu estaban en la entrada, observando cómo el último espadachín desaparecía de su vista. El futuro del cuerpo de cazadores de demonios, pero si es posible, realmente espero que la montaña Fujikasane se convierta en un lugar pintoresco en el futuro, comentó Shinichi con emoción mientras contemplaba las innumerables flores de glicina en flor. Ese día seguramente llegará, dijo Shinobu suavemente pero con firmeza a su lado. Respiración de niebla, primera forma. Nubes bajas, neblina distante. Un destello de luz azul fue suficiente. Un demonio con una lengua alargada se congeló en el lugar antes de que su grotesca cabeza cayera de su cuello con un repugnante sonido. La sangre fétida salpicó mientras su cuerpo se convertía gradualmente en cenizas. Los ojos de Muichiro permanecieron tranquilos mientras envainaba su espada Nichirin. Si nadie lo hubiera presenciado con sus propios ojos, ¿quién creería que un tajo tan impresionante había salido de este jovencito? Incluso su hermano mayor, Yuichiro, que estaba a su lado, estaba asombrado por la habilidad de su hermano. Con una esgrima tan veloz, Yuichiro no podía afirmar con seguridad que podía superar a Muichiro. Los demonios aquí son todos muy débiles, dijo Muichiro honestamente a su hermano. Yuichiro agarró su espada Nichirin, frunciendo el ceño mientras observaba sus alrededores. Tienes razón. Tal como dijeron nuestros maestros, nuestra fuerza es desproporcionada a la de estos demonios. En ese caso, Muichiro, ven conmigo. Tenemos algo más que hacer. Muichiro inclinó la cabeza, desconcertado. ¿Algo más? Oh. Su rostro se iluminó de repente al comprender. Shinobu le había encomendado superar a Yuichiro en la selección final. ¿Cómo podría superar a su hermano en la selección final? Muichiro reflexionó. ¿Matar más demonios que él se consideraría superarlo? Aunque se mostraba reacio a competir con su hermano, no podía defraudar a Shinobu, quien había sido tan amable con él. Lo siento, hermano, pero debo superarte. Ese demonio de ahora fue el primero. Susurró Muichiro disculpándose con Yuichiro, que se alejaba. Sin darse cuenta de las palabras de su hermano, Yuichiro apretó su agarre en su espada Nichirin y se preparó para adentrarse más en la montaña Fujikasane. Si los demonios débiles en las afueras no valían la pena, tal vez podrían encontrar otros más fuertes y escondidos. Su maestro había mencionado que algunos demonios astutos acechaban en la montaña y que secretamente se volvían más fuertes. Aunque periódicamente una Ashira entraba en la montaña Fujikasane para purgarlos, algunos podían escaparse por las grietas. Precisamente la presa que Yuichiro tenía en mente. Mientras tanto, en otra parte de la montaña, una joven espadachín se agachaba nerviosamente entre la maleza oscura, agarrando su espada Nichirin. Su cabello estaba atado en dos lindas coletas. Está bien. Está bien. Puedes lograrlo, Aoi. No decepciones a tu familia. Aoi Kansaki. La chica, Aoi Kansaki, seguía animándose, pero el entorno inquietante y opresivo le producía escalofríos. Sin que ella lo notara, una sombra retorciéndose se agitó en la oscuridad. Mi nombre es Han Demon, el demonio más paciente y también el más fuerte de toda la montaña Fujikasane. Si no hubiera estado a punto de morir varias veces, quizás realmente lo habría creído. En el rincón oscuro, un par de ojos amarillos turbios observaban todo a su alrededor. El leve olor a humanos llegó claramente a las fosas nasales de Han Demon, lo que le hizo babear de hambre.
Al mismo tiempo, Han Demon realmente quería llorar. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años? Como una cucaracha, Han Demon se aferró obstinadamente a la vida. La amargura de este proceso podría llenar otra novela trágica. Por supuesto, lo que más odiaba Han Demon era ese maldito Urokodaki Sakonji. Toda esta miseria se originó por culpa de ese bastardo de Urokodaki, quien la capturó y la trajo a esta maldita montaña Fujikasane. Décadas. Décadas enteras. El segundo más odiado era ese bastardo de ojos de dos colores, Shinichi Moriki. Si Urokodaki Sakonji fue la fuente de su sufrimiento, entonces Shinichi fue el verdugo que sometió a Han Demon a un tormento infernal sin fin. Ese bastardo casi lo arruina durante su primera selección final. Si no fuera por su tenaz vitalidad y odio hacia Urokodaki Sakonji, Han Demon habría estirado la pata hace mucho tiempo. Cuando Han Demon finalmente recuperó un poco de fuerza, consiguió su deseo y se encontró con dos de los discípulos de Urokodaki. El cielo tuvo piedad. La mano demonio finalmente pudo liberar su ira contenida. Todo había ido bien al principio. Las espadas Nichirin de esos mocosos se habían roto y parecía que podrían aplastar sus cabezas enmascaradas de zorro en cualquier momento. Pero justo en ese momento, ese mocoso de cabello rosado repentinamente estalló con un aura familiar, una que el demonio de la mano reconocería incluso en cenizas. Era el aura de ese bastardo de Shinichi. El mocoso zorro repentinamente enfurecido luchó como si estuviera drogado, atacando salvajemente con su espada Nichirin rota, casi convirtiendo al demonio de la mano en pasta. En ese momento, Han Demon realmente se desesperó. Todos sus brazos fueron cortados en pedazos, dejándolo completamente indefenso. Tal como parecía destinado al infierno, el destino aparentemente decretó que Han Demon no estaba destinado a morir allí. El mocoso zorro finalmente se agotó, y con su último aliento, Han Demon reunió cada onza de fuerza para huir desesperadamente, apenas escapando con vida. Esta vez, sus heridas fueron aún más graves. Varias veces estuvo a punto de derrumbarse y descender al infierno. Pero el pensamiento de su venganza inconclusa, de esos malditos Urokodaki Sakonji y Shinichi Moriki, lo mantuvo milagrosamente aferrado a la vida. Se escondió en las sombras, recuperándose lentamente. Urokodaki. Moriki. Ya verás. Tarde o temprano, te haré pagar. Tarde o temprano. Habiendo escapado por poco de la muerte varias veces, Han Demon estaba convencido de que su destino aún no había terminado. Tendría su venganza. Justo cuando Han Demon estaba apretando los dientes planeando venganza, una figura joven apareció en su línea de visión. Era la chica nerviosa de dos coletas. Kansaki Aoi. ¿Una chica humana? Sorbo. Los turbios ojos amarillos en la oscuridad se fijaron con avidez en Kansaki Aoi. Para esconderse y recuperarse, Han Demon no se había alimentado en mucho tiempo. Ahora, los enfermizos brazos verdes de su cuerpo eran tan frágiles como los de un niño desnutrido. No puedo soportarlo más, debo comerme a esta chica humana. El hambre intensa llevó al demonio de la mano a extender su garra hacia Kansaki Aoi. Se negó a creer que ese bastardo de Shinichi pudiera interferir con su ataque esta vez. Respiración de niebla, cuarta forma. Corte de flujo cambiante. SHHH. Golpe sordo. Un destello de la espada y otro demonio se desplomó en el suelo. Junto con la caída del demonio, la expresión de Yoichiro se oscureció. Muichiro. Detén esto. Ya has matado a demasiados demonios. No hace falta. Estos debiluchos ni siquiera merecen nuestro esfuerzo. Muichiro inclinó la cabeza ligeramente, dándole a su hermano una mirada confundida pero extrañamente inocente. Pero, hermano, ¿no es aniquilar demonios el deber de un miembro del cuerpo de cazadores de demonios? Si nos topamos con un demonio, debemos eliminarlo. Yoichiro dudó. Pero, se quedó en silencio, incapaz de refutar a su hermano menor. Después de todo, a pesar de que su maestro les había advertido antes de partir, ¿quién podría resistir el impulso de abatir a un demonio cuando estaba justo frente a ellos? En ese momento, un demonio acechando detrás de Yoichiro ya no pudo contenerse. Enloquecido por el hambre, dejó escapar un rugido y se abalanzó sobre él. «Hermano», gritó Muichiro. Aún así, Yoichiro permaneció imperturbable. En un instante, su mano agarró la empuñadura de su espada Nichirin, sus ojos brillaron con un brillo verde. Respiración del bosque, quinta forma. Corte de bambú elevado. Grieta. Una brillante luz esmeralda estalló como un corte arrasador, como un gigantesco bambú que brota de la tierra y destrozó al demonio en un instante. Al observar los restos disueltos del demonio, la expresión de Yoichiro se complicó. Muichiro, sin embargo, simplemente sonrió. «¿Ves, hermano? Tú también cazas demonios».
Así que, decidido, hagamos una competición. Quien mate más demonios, gana. ¡Eek! El grito de una niña rompió el silencio del bosque, asustando a los pájaros desde sus perchas en lo alto de los árboles. ¡No! ¡No! Atrás. Aléjate. Respiración acuática. Respiración acuática. La joven, con los ojos fuertemente cerrados, balanceó salvajemente su espada Nichirin. El tenue resplandor azul que cubría la espada solo enfureció aún más al demonio de la mano que se acercaba. Han-Demon despreciaba dos cosas por encima de todo: la respiración acuática y la respiración forestal. La mera presencia de cualquiera de las dos técnicas nubló instantáneamente su mente con odio. Más respiración acuática. Los devoraré a todos, espadachines respiradores acuáticos. Muere de una vez, mocoso. El grotesco demonio de la mano se acercó sigilosamente a Kansaki Aoi, quien blandía su espada. Aunque sus brazos, otrora poderosos, se habían debilitado, después de un prolongado ocultamiento y recuperación, había recuperado una fracción de su fuerza. Suficiente, al menos, para lidiar con esta chica humana. Y, de hecho, cuando se enfrentó a una monstruosidad imponente, de color verde pútrido, sin forma humana y retorciéndose con innumerables extremidades grotescas, Aoi casi se desmaya del terror. ¿Cómo podía un demonio ser tan horrible? Pero pase lo que pase, la fuerza del demonio de la mano era innegable. A pesar de los ataques desesperados de Aoi, sus cortes no hicieron nada para detener su avance. Silbido. De repente, uno de los brazos de Han-Demon se movió sigilosamente desde detrás de Kansaki Aoi, aprovechando el momento en que ella estaba defendiéndose frenéticamente de las otras extremidades atacantes. Se envolvió alrededor de sus tobillos y tiró con fuerza. ¡Ah! Kansaki Aoi dejó escapar un grito de sorpresa antes de poder comprender lo que estaba sucediendo. En un instante, se encontró colgando boca abajo, con su espada Nichirin lamentablemente arrojada lejos y su mente completamente aturdida. En un abrir y cerrar de ojos, Kansaki Aoi se encontró con un par de orbes siniestros y amarillentos. Podía ver claramente las pupilas en forma de cruz dentro de esos ojos amarillos enfermizos y oler claramente el hedor abrumador del demonio. Mano demonio miró a la chica que había capturado, incapaz de contener su codicia mientras abría sus enormes fauces. No podía esperar más. Tenía que devorar a ese pequeño mocoso ahora para evitar complicaciones más adelante. ¡Sas! El grotesco cuerpo de Han-Demon se abrió de repente, revelando una boca abierta que goteaba saliva viscosa y estaba bordeada de mandíbulas aterradoras. Finalmente, Kansaki Aoi se dio cuenta de que había sido capturada por un demonio. ¡No! No quiero que me coman. Ni siquiera me he unido al cuerpo de cazadores de demonios, no he vengado a mi familia, no quiero que me coman. Kansaki Aoi forcejeó desesperadamente, pero el demonio de la mano no le hizo caso y se preparó de inmediato para empujarla a sus fauces abiertas. Sin embargo, justo en ese momento crítico, se produjo un cambio abrupto. De repente, el demonio de la mano detuvo sus movimientos y su mirada se fijó en una dirección particular. Desde el bosque oscuro, algo parecía estar emergiendo. El entorno quedó inquietantemente silencioso a excepción de los gritos de Kansaki Aoi. La mano demonio permaneció como congelada, inmóvil, como si hubiera sido golpeada por un hechizo de parálisis. De repente, varias figuras oscuras aparecieron entre los arbustos y entraron en la línea de visión de Han-Demon. Bajo la luz de la luna, Han-Demon podía ver claramente que esas figuras no eran otras que otros demonios. ¿Estás aquí para robarme mi presa? Fue el primer pensamiento de Han-Demon. Pero las expresiones en los rostros de estos demonios estaban lejos de las de los ladrones de comida. En cambio, cada uno tenía una mirada de absoluto terror, como si estuvieran huyendo en pánico de algo horroroso. En el momento en que estos demonios aparecieron, corrieron como locos hacia la dirección de Han-Demon, lo que naturalmente llevó a Han-Demon a asumir que iban tras su comida. Sin embargo, cuando el demonio de la mano se preparó para una pelea, los demonios pasaron corriendo sin siquiera mirarlo, sin atreverse a detenerse ni un segundo, como si detenerse les costara la vida. El demonio de la mano estaba completamente desconcertado. Incapaz de contener su confusión, extendió la mano y agarró al demonio más lento, gruñendo. ¿De qué carajo estás huyendo? El demonio capturado luchó incluso más violentamente que Kansaki Aoi, su rostro se retorció de miedo mientras gritaba. Suéltame. Bastardo. Suéltame. Tengo que salir de aquí. Esos dos monstruos nos siguen de cerca. Corre. Se acerca la purga del cuerpo de cazadores de demonios. El demonio de la mano quedó atónito. ¿Qué carajo fue esto?
Mientras Han-Demon aún procesaba esto, el demonio que había capturado apretó los dientes y, desesperado, se cortó el brazo donde Han-Demon lo había agarrado, luego continuó su frenética huida. El demonio de la mano se quedó mirando la extremidad cortada, reflexionando sobre las repetidas palabras de su compañero demonio. ¿La purga del cuerpo de cazadores de demonios? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, una presencia demasiado familiar y profundamente odiada surgió del bosque. Una que podía provocarle pesadillas durante semanas solo con recordarla. ¿Sí? Este sentimiento. No podría estar equivocado. Esta era la presencia que nunca olvidaría, incluso si se convirtiera en cenizas. Respiración del bosque. Aplastar. Una espada Nichirin que irradiaba un brillo verde cortó limpiamente el cuello de un demonio cuyo rostro estaba lleno de terror, enviando su grotesca cabeza volando por los aires. De pie junto a Yuichiro, Muichiro sonrió mientras blandía rápidamente su espada, derribando a otro demonio con la misma eficiencia. Hermano, estás siendo astuto. ¿No dijiste al principio que no matarías demonios? Y ahora estás a punto de superarme en muertes. Al pie de la entrada de la montaña Fujikasane, Shinichi se encontraba bajo innumerables flores de glicina, con el cuervo Kasuga Yeiso posado en su hombro, contando los eventos que se desarrollaban en la montaña. Mientras Eiso hablaba, la expresión de Shinichi se volvió cada vez más sombría y su rostro gradualmente se volvió ceniciento. Shinobu pasó por casualidad al lado de Shinichi y lo escuchó murmurar entre dientes. Yuichiro. Ese maldito mocoso, se olvidó por completo de mis advertencias. Al ver la expresión furiosa de Shinichi, Shinobu no pudo evitar cubrirse la boca con una leve risa. Sin embargo, a pesar de su diversión, todavía había asuntos que atender. Shinichi-kun. Shinichi-kun. Shinichi, que estaba perdido en sus pensamientos sobre cómo disciplinar a su discípulo, se sobresaltó por el repentino llamado de Shinobu y preguntó reflexivamente. ¿Qué pasa, Shinobu? Ara, no es nada grave, explicó Shinobu con una sonrisa. Es solo que a partir de ahora tendrás que supervisar la selección final tú solo. Acabo de recibir noticias de la mansión mariposa. Nuestras reservas medicinales se están agotando. Como mi hermana está en una misión, tendré que ir a buscar más hierbas. Shinichi asintió, indicando que no era un problema. Al fin y al cabo era solo la selección final. Él respondió directamente. No hay problema, Shinobu. Puedes irte con tranquilidad. Yo puedo encargarme de todo. Sin embargo, poco después de que Shinobu se girara para irse, un temblor recorrió el corazón de Shinichi. Miró de reojo la figura de Shinobu que se alejaba y frunció el ceño ligeramente, mientras murmuraba. ¿Por qué siento algo extraño? En la sede del cuerpo de cazadores de demonios, dentro de la residencia del maestro, Kagaya Uguyashiki sonrió mientras observaba a una joven cazadora de demonios con cabello rojo cereza y mechas verdes cubrirse tímidamente la cara y marcharse. Es una niña tan encantadora. Creo que se llevará bien con Kyojuro, comentó Kagaya cálidamente. Al oír esto, Amane Uguyashiki, que había estado de pie tranquilamente a su lado, de repente pareció preocupado. Oyakata-sama, el Asira de la llama, Rengoku-sama, ha estado muy mal últimamente. No ha salido de la finca Rengoku desde hace mucho tiempo. Con la reunión bianual de la Asira acercándose, me temo. Kagaya giró su mirada en una dirección determinada, hacia la finca Rengoku. Su visión ya no podía distinguir claramente el paisaje, solo una luz tenue y sombras. Esto solo fue posible gracias a que Shinichi ocasionalmente usaba su energía vital para suprimir el deterioro. Sin Shinichi, los sentidos de Kagaya podrían haberse hundido hace mucho tiempo en una oscuridad sin fin. La familia Rengoku ha contribuido enormemente al cuerpo de cazadores de demonios, sacrificando a innumerables miembros a lo largo de los siglos. No deberíamos exigir que cada hijo de Rengoku deba dar su vida para aniquilar demonios. Sin embargo, creo que el legado de la llama Asira nunca se desvanecerá. Esa llama ardiente y vibrante de Rengoku jamás se extinguirá. La voz de Kagaya era suave, pero transmitía una convicción inquebrantable. En Tokio, Asakusa, dentro de una villa aislada invisible a los ojos comunes, la elegante demonio Tamayo estaba de pie con una bata de laboratorio blanca, observando cuidadosamente algo bajo un microscopio rudimentario. Junto a sus manos había numerosas botellas y frascos, junto con muchos cuadernos llenos de registros densamente agrupados. Por supuesto, la diferente caligrafía de los cuadernos indicaba que no todos habían sido escritos por la misma persona. Detrás de Tamayo, Yushiro estaba de rodillas, agarrando un trapo mientras fregaba rápidamente el piso ya impecable hasta que brilló.
En ese momento, Tamayo de repente dejó escapar un jadeo de sorpresa, atrayendo inmediatamente la atención de Yushiro. Él arrojó el trapo a un lado y prácticamente voló a su lado, agarrándola ansiosamente del brazo mientras la bombardeaba con preguntas. ¿Qué pasa, Lady Tamayo? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Nos han descubierto? ¿Te sientes mal? ¿Falló el experimento? Las preguntas rápidas dejaron a Tamayo aturdida por un momento y le tomó un momento recomponerse antes de asegurarle rápidamente que estaba bien. Una vez que Yushiro se calmó, Tamayo volvió su mirada hacia el microscopio. A su lado había un pequeño frasco de sangre roja oscura, tomada de un demonio de la luna inferior. Después de un momento de contemplación, Tamayo llamó suavemente a Chachamaru. Pronto, un adorable gato cálico que llevaba una pequeña mochila de cuero apareció ante ella. Chachamaru, necesito molestarte de nuevo. ¿Podrías entregarme una invitación? Preguntó Tamayo con dulzura, acariciando con cariño la cabeza del gatito. Yushiro observaba con envidia. Deseaba que Lady Tamayo lo tratara con tanta ternura. Maito, ¿ya sales? Al oír la voz de Shoukyu tras él, el demonio marcial mostró sus colmillos con impaciencia. Estar encerrado aquí todo el día me está oxidando los huesos. ¿De verdad? ¿Por qué no llevas a Ayame a dar un paseo también? Ante esto, Maito inmediatamente frunció el ceño y replicó irritado. ¿Sacar a esa idiota? Tendría que estar loco para hacer eso. Que se acurruque en su propio hoyo y juegue sola. Con eso, saltó sin mirar atrás, desapareciendo de la vista de Shoukyu en meros momentos. Shoukyu suspiró y se giró impotente hacia la pequeña figura que estaba a su lado. Ayame, lo siento. Maito simplemente tiene la lengua afilada. Sin embargo, no hubo respuesta. La pequeña figura a su lado permaneció inmóvil como una marioneta. Tañido. Un nítido toque de viva resonó en la lujosa villa. Un par de ojos carmesí se abrieron abruptamente en la oscuridad. Ruido sordo. El cadáver de una mujer fue arrojado descuidadamente al suelo, con el rostro congelado por el terror. De repente, una lámpara brillante se encendió, iluminando la figura sentada en una silla de madera. Su impecable traje blanco ahora estaba salpicado de sangre y su cabello negro estaba ligeramente rizado. Esos ojos carmesí y rasgos fríos exudaban un aura abrumadora de dominio con solo una mirada. El progenitor de los demonios, Musan Kibutsuji, miró con disgusto a la mujer que había aparecido en la habitación. Ella sostenía una biwa, vestía un atuendo elaborado y su espeso cabello negro ocultaba la mitad de su rostro. Extendiendo su lengua para lamer la sangre caliente de sus garras negras, Musan habló, su tono teñido de inconfundible disgusto. Nakime, te dije que no me molestaras mientras estoy comiendo. Será mejor que tengas noticias importantes, o si no, Musan-sama, los pendientes que mencionó una vez, encontré rastros de esa familia, dijo Nakime en voz baja. Musan se quedó paralizado por un instante. ¿Qué dijiste? ¿Qué aretes? Los pendientes adornados con la rueda solar. ¡Sas! Musan se puso de pie de repente y un aura abrumadoramente aterradora y violenta estalló a su alrededor en un instante. Auge. Un destello de luz fría apareció de la nada en la lujosa habitación y al segundo siguiente, todo el espacio quedó reducido a polvo. Nakime inmediatamente se postró, sometiéndose ante el progenitor de los demonios. Mientras tanto, la expresión de Musan se retorció violentamente, sus colmillos quedaron al descubierto inconscientemente, su rostro se contorsionó en un rostro excepcionalmente grotesco, como si se hubiera perdido en algún recuerdo. Después de un largo rato, Nakime finalmente escuchó a Musan hablar nuevamente. ¿Qué rango superior está más cerca de esa ubicación? Soy Akasa-sama. ¿Akasa? Puede que no esté dispuesto a actuar. En cuanto a Kokushibo, no importa. Iré yo mismo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al mediodía, en un claro iluminado por el sol, se habían reunido varios Ashira del cuerpo de cazadores de demonios. De izquierda a derecha estaba la Ashira de piedra. Gyomeji Mejima, la Ashira del sonido. Tengen Usui, la Ashira del bosque. Shinichi Moriki, la Ashira de la flor. Kanae Kocho, la Ashira de la ola. Sabito y la Ashira del viento. Sanemishi Nasugawa. 6 Ashira en total. El Ashira insecto Shinobu Kocho y el Ashira agua Hiyuto Mioka estaban fuera en misiones, mientras que el Ashira llama Shinjuro Rengoku no había sido visto por un largo tiempo. Aún así, era raro que el cuerpo de cazadores de demonios tuviera los 9 Ashira reunidos en más de un siglo.
Sin embargo, entre los 6 Asira en el claro, una figura se destacaba particularmente. Un joven con un vibrante cabello dorado con puntas carmesí, grandes ojos naranjas que ardían con determinación y cejas atrevidas que le daban una apariencia sorprendentemente justa, casi idéntica a su padre, Shinjuro. De hecho, sentado allí, vestido con el aurico estampado de llamas de su padre, estaba Kyojuro Rengoku, un asesino de rango Kinoe del cuerpo de cazadores de demonios. Para los otros Asira, la aparición repentina de un rostro desconocido en una reunión de Asira, un evento destinado exclusivamente a Asira, fue desconcertante. Sanemi Shinasugawa, por ejemplo, miró a Kyojuro con evidente disgusto. Por supuesto, su irritación no estaba dirigida al propio Kyojuro, sino a su padre, Shinjuro. Todos en el cuerpo de cazadores de demonios estaban al tanto del estado actual de Flame Asira. Un cazador de demonios de su rango, pero sorprendentemente apático, habiendo descuidado sus deberes durante 2 meses enteros. Fue vergonzoso. Aún así, aunque molesto, Sanemi se contuvo, especialmente con Kanae cerca. No tenía ningún deseo de asustar a la bondadosa mujer con su habitual rudeza. Shinichi estudió a Kyojuro pensativamente. Estaba muy familiarizado con los problemas de la familia Rengoku, tanto que incluso había visitado Shinjuro recientemente, solo para ser rechazado en la puerta. En cuanto a Kyojuro, Shinichi solo se había enterado por Ranma y que durante una misión, Kyojuro se había perforado los tímpanos para matar a un demonio. Una resolución tan inquebrantable conmovió profundamente incluso al propio Shinichi. Las reacciones de los otros Asira hacia Kyojuro variaron. Kanae y Sabito simpatizaban con la difícil situación de Kyojuro, mientras que Tengen, al igual que Sanemi, lo miraba con desaprobación, aunque su desdén también estaba reservado para el padre de Kyojuro. En cuanto a Gyomei bueno, la expresión del hombre imponente permaneció tan tristemente serena como siempre, imposible de interpretar. Oyakata-sama ha llegado. En ese momento, 2 pequeñas niñas escoltaron al líder del cuerpo de cazadores de demonios, Ubuyashiki Kagaya, ante los Asira reunidos. Oyakata-sama. Los Asira, incluido Kyojuro, se inclinaron al unísono. Buenas tardes a todos, saludó Kagaya con cariño. Me alegra mucho verlos aquí reunidos hoy. Aunque Shinobu y Hiyu no pudieron asistir a esta reunión de Asira, presenciar la reunión de los 9 Asira del cuerpo de cazadores de demonios después de un siglo es realmente emocionante. En ese momento, Sanemi, que estaba escuchando cerca, no pudo contenerse más. Siendo de carácter irascible, se levantó bruscamente, señaló a Kyojuro y dijo: Oyakata-sama, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Y qué está haciendo Shinjuro exactamente? ¿Acaso merece que lo llamen el Asira de la llama? Las palabras de Sanemi atrajeron instantáneamente la atención de todos hacia Kyojuro, incluido el propio Kagaya. Sin embargo, a pesar de ser examinado por el Asira del cuerpo de cazadores de demonios, la expresión de Kyojuro permaneció sin cambios y la determinación en sus ojos nunca vaciló. Cuando concluyó la reunión de Asira, Kanae Kocho rápidamente apartó al furioso Sanemi. Ella sintió que si no intervenía, la impulsiva Sanemi realmente podría terminar peleando con Kyojuro. Después de todo, Sanemi estaba profundamente insatisfecho de que Oyakata-sama hubiera asignado casualmente una misión que potencialmente involucrara a los 2 Ekizuki y a Kyojuro. Afortunadamente, gracias a la intervención de Kanae, Sanemi no agravó aún más el conflicto con Kyojuro. Antes de irse, Sabito le dio una palmadita entusiasta en el hombro a Kyojuro y lo animó. Hazlo lo mejor que puedas. Esperamos con ansias el regreso del nuevo Flame Asira. Tengen Uzui, por otro lado, miró de reojo a Kyojuro. Aunque no tenía grandes expectativas sobre Kyojuro, tuvo que admitir que admiraba cómo Kyojuro se había mantenido firme contra Sanemi anteriormente. Sea cual sea el resultado, dalo todo y haz tu mejor actuación. Tengen también le dio una palmadita en el hombro a Kyojuro. Sin embargo, desde la perspectiva de Kyojuro, con sus tímpanos rotos, no podía entender lo que Sabito y Tengen estaban diciendo. Solo veía sus labios moviéndose. Pero la cálida sonrisa de Sabito y la brillante apariencia de Tengen dejaron una profunda impresión en Kyojuro. Por supuesto, el estímulo de Shinichi también significó mucho para él. Shinichi le dio a Kyojuro un pequeño cuaderno que contenía sus conocimientos, combinando la respiración del bosque y la respiración de llama. Esperaba sinceramente que esto pudiera ayudar a Kyojuro. Al observar las figuras que se alejaban de Asira, Kyojuro recordó la mirada confiada de Oyakata-sama, los ojos admirativos de su hermano menor Senjuro, la caída de su padre y las últimas palabras de su madre antes de morir. Me convertiré en la llama Asira. Usaré toda mi fuerza para ayudar a los demás y brillaré intensamente para iluminarlo todo. Después de que todos los Asira abandonaron la residencia del maestro, solo Shinichi permaneció atrás.
Respiración del bosque, novena forma. Ciclo eterno. Una oleada de inmensa vitalidad fluyó hacia el cuerpo de Kagaya, aliviando ligeramente el dolor causado por la maldición. Esta fue una de las pocas cosas que Shinichi pudo hacer por Kagaya. Durante este proceso, Kagaya le pidió seriamente a Shinichi su opinión sobre Kyojuro. Shinichi, ¿crees que Kyojuro puede estar a la altura del título de Flame Ashira? El ojo izquierdo de Shinichi brilló con una luz intensa, pero respondió a la pregunta de Kagaya con una confianza inquebrantable. Kyojuro, por supuesto que puede. El fuego que arde en su corazón es tan brillante que ilumina a todos. Creo que usted también lo piensa, Oyakata-sama. Kagaya Ubuyashiki sonrió y luego hizo otra pregunta. Shinichi, ¿sabes por qué el cuerpo de cazadores de demonios siempre ha tenido 9 Ashira desde la antigüedad? Esta pregunta tomó a Shinichi por sorpresa. ¿Por qué 9? Ahora que lo pienso, cuando Shinichi se unió por primera vez al cuerpo de cazadores de demonios, había escuchado a muchos miembros discutir esta misma cuestión y había escuchado numerosas especulaciones. ¿Será porque había 9 Ashira cuando se fundó el cuerpo de cazadores de demonios? ¿O porque el carácter de Ashira tiene 9 trazos? Shinichi hizo varias conjeturas, pero Kagaya las descartó con una sonrisa. Sinceramente, no hay ninguna razón enrevesada. El cuerpo de cazadores de demonios solo tiene 9 Ashira por una razón muy simple. Desde su fundación, nunca ha habido más de 9 espadachines de nivel Ashira sirviendo simultáneamente. Convertirse en un Ashira no solo significa una inmensa fuerza y honor, también significa asumir misiones mucho más peligrosas y aterradoras. De hecho, la tasa de mortalidad entre los Ashira es mucho mayor que la de los demás miembros. Afirmar que el cuerpo de cazadores de demonios solo tiene 9 Ashira es, en cierto modo, nuestra manera de animar a todos. Pero Shinichi, ¿sabes algo? Nunca antes había sentido tanta esperanza por el futuro del cuerpo de cazadores de demonios como ahora. No solo porque los 9 Ashira están reunidos, sino porque, en un futuro cercano, más niños se convertirán en Ashira. Tokito, Rengoku, y Guro, los 9 Ashira no son el límite del cuerpo de cazadores de demonios. Nuestro futuro es ilimitado. Shinichi levantó la cabeza y miró a los ojos de Kagaya, que casi habían perdido el foco. Aunque parecían nublados, la luz dentro de ellos llenó a Shinichi con una sensación de inspiración y aliento sin precedentes. Sí, nuestro futuro no tiene límites. Tanjiro, ¿vas a vender carbón otra vez? Sí, mamá, hace mucho frío ahora, así que el carbón se vende bien. Y ayer hicimos muchísimo. Como todavía es temprano, tengo tiempo de hacer otro viaje. Al escuchar la sensata respuesta de su hijo, Kamado Kie no pudo evitar acariciar el cabello de Tanjiro, hablando con orgullo y preocupación. Estás trabajando muy duro, Tanjiro. Recuerda volver temprano. Te prepararé sopa de miso con champiñones. Está bien. Respondió Tanjiro enérgicamente. Sin embargo, cuando Tanjiro levantó la cesta de bambú llena de carbón sobre su espalda, sus hermanos menores se reunieron a su alrededor. Hanako y Shigeru fueron fáciles de manejar, y Tanjiro rápidamente los convenció de jugar en otro lugar. Pero Kamado Takeo, de pie a un lado, miró a su hermano con decepción. Hermano, ¿no vendiste carbón hoy? ¿Por qué vas otra vez? Tanjiro apretó suavemente el hombro de su hermano menor. Pórtate bien, Takeo. Aún hay tiempo, así que voy a hacer otro viaje. Ayuda a mamá y a Nezuko a cuidar a los pequeños, ¿vale? Traeré unos deliciosos tangos cuando regrese. Takeo se sonrojó levemente y se apartó de la palmadita. Ya lo entiendo. Pero, hermano, ¿no nos dejó ese hermano mayor un montón de dinero? ¿Por qué tú y mamá siguen trabajando tanto? Ante esto, la expresión de Tanjiro se volvió seria. Se agachó para mirar a Takeo a los ojos. Takeo, no podemos aceptar la bondad de los demás sin pensarlo. Podemos mantenernos con nuestras propias manos. Aunque Shinichi-senpai nos dejó dinero, no debemos darlo por sentado. Si alguna vez lo vuelvo a ver, se lo devolveré y le agradeceré como es debido. Así es. Lo entiendo, hermano. Takeo asintió solemnemente. Mientras tanto, la hermana de Tanjiro, Kamado Nezuko, se acercó cargando a su hermano menor, Rokuta, en su espalda y un paquete de hierba seca en sus brazos. Al ver a Tanjiro con su cesta, preguntó preocupada. Hermano, ¿vas a bajar de la montaña otra vez? Quizás deberías descansar. El tiempo no pinta bien hoy. Está bien, tendré cuidado. Nezuko, por favor, cuida a los pequeños. Me voy ahora para poder volver antes. Tanjiro sonrió y saludó a sus hermanos antes de girarse para bajar la montaña. Detrás de él, sus voces se escuchaban débilmente, deseos de que tuviera cuidado y regresara temprano, calentando el corazón de Tanjiro.
Como era de esperar, el carbón tuvo una gran demanda durante el frío invierno y Tanjiro estaba contento de que muchos clientes confiaran en él. Pero tal como Nezuko había temido, de repente comenzó a caer una fuerte nevada, cubriendo el suelo de blanco en cuestión de momentos. Tanjiro miró la fina capa de carbón que quedaba en su cesta, luego la tormenta que empeoraba. Decidiendo que era mejor regresar a casa antes de que la nieve se hiciera más fuerte, regresó. Sin embargo, parecía que los cielos eran realmente crueles. La tormenta de nieve, inicialmente leve, de repente se intensificó como si alguien hubiera presionado un botón de avance rápido, convirtiéndose en una ventisca de gruesos copos de nieve en un abrir y cerrar de ojos. El viento helado hacía que fuese casi imposible mantener los ojos abiertos. La noche llegó rápidamente, pero Tanjiro todavía estaba de camino a casa. Yabai, ¿por qué empeoró de repente la tormenta de nieve? A este paso, no llegaré a casa a tiempo, pensó Tanjiro con creciente preocupación. En ese momento, la nariz de Tanjiro se movió al percibir un olor familiar. Hablando del sentido del olfato de Tanjiro, podría considerarse legendario. No solo era lo suficientemente sensible para distinguir cientos de olores diferentes, sino que incluso podía detectar las emociones de una persona solo por su olor. Pero dejando eso de lado, una luz tenue apareció de repente en la oscuridad cuando una figura que sostenía una linterna se acercó a Tanjiro. ¿Tanjiro? ¿Eres tú, Tanjiro? Es muy tarde, ¿por qué no has llegado todavía a casa? Ah, es el abuelo Saburo. Tanjiro reconoció al anciano de inmediato. Saburo vivía a mitad de la montaña y fabricaba sombrillas de madera para ganarse la vida. Habiendo perdido a toda su familia, vivía solo en la ladera de la montaña. Saburo se acercó a Tanjiro con su linterna, frunciendo el ceño mientras miraba al niño y la canasta de bambú en su espalda. Eres muy trabajador, niño. Con esta fuerte tormenta de nieve, no será seguro que vuelvas a casa esta noche. Quédate en mi casa. Ah, pero abuelo, yo. Antes de que Tanjiro pudiera negarse, Saburo lo agarró del brazo y lo jaló hacia su casa de madera sin decir otra palabra. ¿Eh? ¿Por qué huelo a extraño? Fuera de la casa, Tanjiro detectó un olor desconocido. Tanjiro dejó la cesta de bambú y siguió a Saburo al interior. No era la primera vez que Tanjiro se quedaba a dormir en casa de Saburo, por lo que no se sentía particularmente incómodo. Pero hoy era diferente. Efectivamente había un olor a extraño en la casa de Saburo. Cuando Tanjiro entró, vio una figura sentada tranquilamente adentro. El hombre tenía cabello oscuro hasta los hombros y un rostro atractivo. Sus tranquilos ojos azules se posaron en Tanjiro en el momento en que entró. Pero lo que más llamó la atención de Tanjiro fue la vestimenta del joven. Una ori de un rojo intenso, debajo del cual había un uniforme negro muy familiar y la empuñadura de una espada larga que sobresalía de su cintura. Este atuendo inconscientemente le recordó a Tanjiro a Shinichi. Este joven también se quedará a pasar la noche, explicó Saburo al notar la mirada de Tanjiro. En ese momento, el joven sereno se levantó y habló en tono tranquilo. Hola, soy Hiyuto Mioka. Un placer conocerte. Disculpa la intrusión. De hecho, quien apareció aquí no era otro que el Asira del agua, Hiyuto Mioka, quien se había refugiado en la casa de Saburo debido a la tormenta de nieve mientras estaba en una misión. Ah. Hola. Soy Tanjiro, vivo en la montaña. Al escuchar el saludo de Hiyu, Tanjiro se presentó rápidamente. El abuelo Saburo miró a los dos jóvenes, especialmente se fijó en el atuendo de Tomioka Hiyu, sus ojos brillaban con un toque de nostalgia y tristeza. Luego se dio la vuelta y fue a prepararles la cena. La escena vuelve a la casa de los Kamado. Kamado Takeo presionó su cara contra la ventana, mirando la tormenta de nieve afuera con preocupación. ¿Con tanta nieve, podrá mi hermano mayor llegar a casa esta noche? Preguntó con ansiedad. Nezuko le dio una palmadita suave en la cabeza a su hermano menor y lo consoló. No te preocupes. Mi hermano mayor es inteligente. Si la tormenta de nieve empeora demasiado, no se dejará llevar por la locura. Quizás se esté quedando en casa del abuelo Saburo ahora mismo. Oh, respondió Takeo con indiferencia. En ese momento, su madre, Kamado Kie, los llamó desde atrás para cenar. Takeo echó una última mirada por la ventana antes de dirigirse a comer, cuando de repente vio una figura débil emergiendo a través de la tormenta de nieve. ¿Vuelve ese hermano mayor? Takeo se animó al instante, mirando con entusiasmo la figura que se acercaba. En medio de la nieve que se arremolinaba, un par de ojos carmesí aparecieron de repente, fijándose en la casa de madera donde supuestamente habían aparecido los pendientes con forma de rueda solar. Musan Kibutsuji caminó con paso firme a través de la ventisca, el viento frío ondeaba su traje blanco, pero nada podía detener su avance. Su mirada se fijó en la luz que provenía de la casa mientras murmuraba suavemente.
¿Por qué no desapareces? Yorichi Tsujikuni, ya estás muerto, muerto para siempre. Estoy lleno. Gracias, abuelo Saburo. Tanjiro dejó su gran tazón con expresión de satisfacción, agradeciéndole cortésmente al anciano. Del otro lado, Tomioka Hiyu observaba a Tanjiro con un ligero asombro. Era la primera vez que veía a un adolescente con tanto apetito. A diferencia del comportamiento alegre de Tanjiro, Hiyu era bastante tímido. En silencio, sacó algunas monedas de su bolsillo y trató de entregárselas a Saburo. Sin embargo, el anciano meneó la cabeza y se negó rotundamente. Solo son unos cuantos tazones de arroz, nada que valga la pena mencionar. Esto no es un restaurante, niña. No hay necesidad de ser tan formal. Ah, gracias. Hiyu parecía algo perdido, pero finalmente retiró las monedas y ofreció una simple palabra de agradecimiento. Después de que Saburo recogió los platos, Tanjiro no pudo dejar de mirar el uniforme del cuerpo de cazadores de demonios de Hiyu y la espada Nichirin en su cintura. Hiyu notó rápidamente la mirada ansiosa de Tanjiro. Recordando cómo solía hablar con Sabito, intentó lo mejor que pudo preguntar en un tono tranquilo y gentil. ¿Por qué me miras? Ah. Tanjiro se sobresaltó por la repentina pregunta y se disculpó de inmediato. Lo siento. Fue una grosería de mi parte. Te llamas Hiyu Tomioka, ¿verdad? ¿Puedo llamarte Hiyu-san? Naturalmente a Hiyu no le importó y asintió. Tanjiro, encantado con el permiso, rápidamente se acercó a él. Hiyu-san, hace tiempo que quería preguntarte. Tu ropa y la funda de tu espada en la cintura se parecen a las de alguien que conozco. Tanjiro recordó el atuendo de Shinichi. Esto sorprendió a Hiyu, quien miró su propio uniforme. ¿El mismo que el mío? Los ojos de Tanjiro brillaron mientras asentía emocionado. Sí, igualito al tuyo. El senpai se llama Shinichi Moriki. ¿Lo conoces, Hiyu-san? ¡Sas! Los ojos de Hiyu se abrieron instantáneamente. ¿El Asira del bosque? ¿Este chico conocía a Shinichi? Al ver la reacción de Hiyu, Tanjiro supuso que también debía conocer a Shinichi, lo que lo hizo muy feliz. Él y su madre estaban preocupados sobre qué hacer con la gran suma de dinero que Shinichi había dejado atrás. Ahora, como Hiyu conocía a Shinichi, podían pedirle ayuda para devolver el dinero y expresar adecuadamente su gratitud por la amabilidad de Shinichi. Y así, la conversación giró hacia la identidad de Shinichi. Aunque Hiyu y Shinichi inicialmente habían chocado por Sabito, e incluso permanecieron en desacuerdo durante algún tiempo después de que Hiyu se uniera al cuerpo de cazadores de demonios, la percepción de Hiyu sobre Shinichi había cambiado por completo después de aclarar su malentendido. Ahora confiaba e incluso admiraba a la Asira del bosque, sintiendo un poco de vergüenza por su comportamiento pasado. Aunque se había disculpado con Shinichi por insistencia de Sabito, el sensible Hiyu todavía se sentía un poco avergonzado cada vez que se encontraban. Por cierto, Hiyu-san, tanto tú como Shinichi-senpai llevan espadas. ¿Eso significa que ambos son cazadores? Preguntó Tanjiro con curiosidad, mirando la espada Nichirin que Tomioka Hiyu llevaba en la cintura. Bueno, Hiyu dudó, sin saber cómo explicar sus verdaderas identidades y misión a este chico inocente y bondadoso. En ese momento, la voz de Saburo resonó de repente detrás de ellos. Cuenta la leyenda que, al ponerse el sol, emergen los demonios. Con sus afilados colmillos y garras, temen la luz del sol y solo se mueven de noche. Se alimentan de humanos, seres crueles y salvajes que han masacrado a innumerables personas a lo largo de los siglos. Pero donde hay oscuridad, hay luz. Donde aparecen los demonios, emergen los justos cazadores de demonios. Vestidos con uniformes negros y largas espadas al cinto, se mimetizan con la noche mientras usan sus espadas para aniquilar a los demonios que plagan a la humanidad. Aunque el gobierno los ha ignorado durante siglos, han protegido a la humanidad en silencio durante todo este tiempo. Saburo habló con calma, con la mirada fija en Hiyu. Hiyu frunció el ceño y miró al anciano, desconcertado. ¿Cómo podría este anciano aparentemente ordinario saber tanto sobre el cuerpo de cazadores de demonios? A menos que... Mientras tanto, la boca de Tanjiro estaba abierta como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Saburo se sentó junto a Hiyu y Tanjiro. Joven, si no me equivoco, eres un cazador de demonios, ¿no? La expresión de Hiyu se tornó seria. Anciano, ¿sabes del cuerpo de cazadores de demonios? ¿Fuiste, alguna vez miembro? Saburo sonrió y negó con la cabeza. No, solo soy un anciano con algunas habilidades. Tanjiro miró a Hiyu en estado de shock. Hiyu-san, ¿de verdad eres uno de esos legendarios cazadores de demonios? ¿Esas historias sobre demonios, son ciertas?
Los recuerdos de los cuentos de demonios resurgieron en la mente de Tanjiro. Su abuela contaba historias similares cuando era muy joven, sobre demonios que surgían cuando caía la noche. ¿Podrían ser reales esas historias? Para un muchacho común y corriente vendedor de carbón como Tanjiro, esto estaba más allá de la imaginación. En la habitación de una posada, un par de ojos desiguales, de color rojo melocotón y esmeralda, se abrieron de golpe. Shinichi caminó hacia la ventana, escuchando el aullido del viento afuera antes de abrirla para ver la tormenta de nieve que se arremolinaba. ¡Qué nevada tan fuerte! Ahora que lo pienso, este pueblo no está lejos de la casa de Tanjiro. Me pregunto cómo estarán ese chico alegre y su familia. Shinichi recordó al chico pelirrojo con la frente llena de cicatrices. Visitaré a la familia Kamado mañana. De todos modos, no me llevará mucho tiempo. Mientras observaba la ventisca afuera, Shinichi tomó su decisión. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que después de esta noche nevada, la cálida y armoniosa familia Kamado desaparecería por completo. Sonido metálico. Ni siquiera la fuerte tormenta de nieve pudo ahogar el nítido sonido de la cuerda de un biwa. Akasa-sama, ¿ha entendido las órdenes de Musan-sama? Entiendo. Puedes irte ahora. Apenas pronunció estas palabras, Nakime, el demonio que tocaba el biwa, desapareció en el bosque de la montaña. Atrás quedó otra figura, sus rasgos oscurecidos porque la luz de la luna era absorbida por capas de nubes oscuras. En la oscuridad solo se podían vislumbrar fugaces destellos de luz rosada. Las nubes espesas oscurecían la luz del sol, proyectando un velo brumoso sobre todo lo que había a su alrededor. Dos figuras caminaban penosamente por un sendero completamente cubierto de nieve. El que iba delante, Tanjiro, charlaba alegremente con Hiyu detrás de él. Aunque no era particularmente hablador, Hiyu ocasionalmente respondía con comentarios breves, lo que hacía que su interacción fuera bastante armoniosa. No mucho antes, a petición de Tanjiro, Hiyu había accedido a visitar su casa. Tanjiro había mencionado algo muy importante acerca de Shinichi, así que después del amanecer, los dos se despidieron de Saburo a mitad de camino de la montaña y partieron juntos hacia la casa Kamado. Crujido, crujido. La nieve blanda producía un agradable ruido de fricción bajo los pies, hasta que, de repente, el ruido cesó. Tanto Tanjiro como Hiyu se detuvieron en seco. La brillante sonrisa en el rostro de Tanjiro se congeló instantáneamente. ¿Sangre? ¿Por qué huelo sangre fresca? Esa dirección, es mi hogar. Las pupilas de Tanjiro se contrajeron bruscamente mientras su sonrisa se desvanecía por completo. Ruido sordo. La cesta de bambú que llevaba en la espalda fue arrojada a la nieve. Como un loco, Tanjiro corrió hacia su casa, dejando a Hiyu momentáneamente aturdido por el cambio abrupto. Pero aturdido o no, Hiyu había visto claramente el pánico en el rostro de Tanjiro. Sintiendo instintivamente que algo andaba mal, agarró su espada Nichirin y rápidamente lo alcanzó. La carrera temeraria y a toda velocidad en el frío glacial agotó rápidamente la fuerza de Tanjiro. Sus pulmones ardían como si fueran cortados por cuchillos, sus piernas se entumecieron y su respiración se volvió errática mientras jadeaba violentamente. Aún así, se negó a detenerse. Cuanto más se acercaba a casa, más denso se hacía el hedor a sangre en el aire. Tanjiro no se atrevía, y no podía soportar, imaginar su origen. Pero su cuerpo exhausto lo frenó. No, no puedo parar, tengo que ir a casa. No puedo parar. Dijo entre dientes. Entonces, de repente, sus pies dejaron el suelo y perdió el equilibrio, y el paisaje a su alrededor se desdibujó en una rápida desaparición. Hiyu-san. Exclamó Tanjiro al darse cuenta de que lo habían agarrado por la cintura mientras corría. Cargando a Tanjiro sin esfuerzo con un brazo, Hiyu se movió a una velocidad increíble sin siquiera sonrojarse una mejilla. Su expresión permaneció tranquila mientras miraba hacia adelante. Indícame dónde está tu casa. Te llevaré allí. Hiyu-san. Llevando regalos comprados especialmente en el mercado, Shinichi caminó por el sendero familiar, preguntándose qué decir cuando viera a la familia Kamado. Quizás debería haber traído a Yuichiro. Pero ese mocoso ha estado entrenando duro con Muichiro últimamente, murmuró Shinichi para sí mismo mientras se apresuraba hacia adelante. Cuando cesó la nevada, el camino se llenó de viajeros. Muchos de ellos vendedores ambulantes de aspecto apurado que tiraban de carros y carretas de todo tipo. Shinichi, perdido en sus pensamientos, de repente chocó con una figura que venía hacia él sin darse cuenta. Ruido sordo. Ah, lo siento, fue mi error. No estaba prestando atención, se disculpó Shinichi instintivamente, momentáneamente aturdido. Sin embargo, la persona con la que chocó no respondió, simplemente se detuvo brevemente antes de darse la vuelta y alejarse sin decir palabra.
La figura llevaba un sombrero de copa negro y estaba vestida con un traje blanco impecable que destacaba elegantemente contra el entorno nevado. Borrar. Un arco eléctrico casi imperceptible parecía parpadear en el aire. Shinichi, que había girado la cabeza, de repente se quedó congelado como si hubiera sido alcanzado por un hechizo de parálisis. Ruido sordo. Los regalos que había preparado para la familia Kamado se le escaparon de las manos, esparciendo dulces y carnes ahumadas por el suelo. Sus ojos heterocromáticos se abrieron de golpe y sus pupilas redondas se estrecharon instantáneamente hasta convertirse en rendijas. En el momento siguiente, una abrumadora oleada de fuerza vital brotó violentamente de cada poro del cuerpo de Shinichi. Esa mirada carmesí, esa aura fría y familiar y el rostro que Shinichi nunca olvidaría en su vida. Musan. El repentino rugido de furia de Shinichi en la calle sorprendió a los transeúntes, quienes lo miraron boquiabiertos. Lo que siguió fue quizás el espectáculo más asombroso que jamás presenciarían. En un instante, una espada Nichirin, brillante en rojo y verde, fue desenvainada. La creciente luz azul verdosa se fusionó en la forma de un dragón colosal, y su impulso furioso levantó copos de nieve que se arremolinaban al costado del camino. Por un instante fugaz, el cielo pareció desatar otra fuerte nevada. Ante los ojos atónitos de más de una docena de espectadores comunes, el dragón azul verdoso con forma de fantasma pareció emitir un rugido ensordecedor mientras cargaba hacia la figura del traje blanco con una fuerza devastadora. HMPH. Una sonrisa burlona se curvó en la esquina de los labios de Musan debajo del sombrero de copa negro. Su rostro frío no mostraba ningún rastro de pánico, incluso cuando el devastador ataque cayó sobre él desde atrás. Insectos asquerosos. Los ojos rojos sangre de Musan brillaron con una intensa y salvaje intención asesina. Había notado a Shinichi en la calle antes y reconoció el uniforme del cuerpo de cazadores de demonios debajo de su túnica de batalla. Sin embargo, después de haberse quitado el traje manchado de sangre, Musan no se molestó en cambiarse de nuevo. Tampoco le importó enfrentarse a algún cazador de demonios al azar con el que se topara. Se suponía que lidiar con tales plagas era el trabajo de los dos Ekizuki. De lo contrario, ¿de qué servirían esos subordinados inútiles si él tenía que encargarse de todo él mismo? Lo que Musan no esperaba era que este insignificante insecto que había ignorado no solo lo hubiera detectado, sino que también hubiera reconocido su identidad. Nota. Musan no reconoce a Shinichi en este momento. Los eventos de años pasados se han desvanecido de su memoria hace mucho tiempo. No se molesta en recordar cada insecto insignificante. Aunque la Luna Superior 2, Toma, había luchado una vez contra Shinichi, los rangos superiores no se habían reunido en más de un siglo, lo que no dejó oportunidad para que Doma informara a Musan. Además, a Musan no le importaba ni disfrutaba convocar a Doma. La información de batalla anterior solo había sido transmitida brevemente por Nakime, de ahí la reacción actual de Musan. Nezuko. Chapoteo. Tanjiro se liberó del agarre de Hiyu y se tambaleó hacia la figura que yacía en un charco de sangre. ¡No! ¿Qué pasó? El rostro de Tanjiro se retorció con un horror sin precedentes, y sus ojos se abrieron por las comisuras de la sorpresa. Pero en el momento en que levantó a su hermana empapada en sangre en sus brazos y se dio la vuelta, se encontró con una escena sacada directamente del infierno. La casa de madera que una vez fue cálida y tranquila, ahora se había convertido en un matadero. Sangre, sangre por todas partes, sangre carmesí manchando cada centímetro de la casa. Pero lo que destrozó por completo a Tanjiro fueron las figuras esparcidas sin vida en la sangre. Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, mamá, no, Oro, ah. ¿Qué demonios pasó? ¿Era un oso? ¿Un oso que no hibernaba? No, no puede ser, no hay olor a animales salvajes. Espera, no, hay alguien más, el olor de un extraño. El corazón de Tanjiro gritó de agonía. Todo había estado bien ayer mismo. ¿Cómo pudieron las cosas cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana? Desesperadamente, Tanjiro revisó a cada uno de los miembros de su familia, pero por más que los llamó, no pudo despertar a aquellos que habían caído en un sueño eterno. Nunca volvería a probar la comida de su madre, nunca volvería a ver la carita siempre tsundere de Takeo, nunca tendría a Hanako molestándolo para que le contara historias y nunca vería crecer a Rokuta. Las lágrimas corrieron incontrolablemente de los ojos de Tanjiro. Mientras tanto, Tomioka Hiyu frunció el ceño con tristeza ante la horrible escena que tenía delante. Pero de repente, notó que la figura que yacía en un charco de sangre afuera de la cabaña se contraía levemente. En un instante, Hiyu estuvo al lado de Nezuko, presionando sus dedos en su cuello para comprobar su pulso. Tanjiro, está viva. ¡Sas!
Ante esas palabras, Tanjiro prácticamente salió de la cabina a gatas, cayendo al suelo junto a Nezuko. Ignorando su propio estado desaliñado, inmediatamente la atrajo hacia un fuerte abrazo. Efectivamente, el cuerpo de Nezuko todavía estaba cálido y débiles respiraciones escapaban de su nariz. Por un breve momento, un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Tanjiro. Nezuko. Menos mal. Aún está caliente. Un médico, tenemos que llevarla a un médico de inmediato. Tanjiro se movió para levantar a Nezuko y ponerla sobre su espalda. Mientras tanto, Hiyu recuperó un botiquín médico de emergencia de su cuerpo. Primero vamos a tratarla. Y. Miró a su alrededor. Esta tragedia probablemente no fue obra de un animal salvaje. Si el culpable no era una bestia, entonces el sospechoso más probable era un demonio. Gracias, Hiyu-san. Tanjiro rápidamente tomó el botiquín y acostó a Nezuko. Pero antes de que pudiera examinar sus heridas, las pupilas de Hiyu se contrajeron de repente. ¡Cuidado! Con una fuerte patada, Hiyu envió a Tanjiro a volar antes de que pudiera reaccionar. La gran fuerza del golpe golpeó la espalda de Tanjiro y el dolor se filtró profundamente en sus órganos. Ruido sordo. Se estrelló fuertemente contra el suelo. Antes de que Tanjiro pudiera preguntar qué había sucedido, una explosión ensordecedora resonó en sus oídos. Auge. La nieve estalló como una explosión repentina, dispersándose en todas direcciones. El suelo bajo la nieve fue volado hasta formar un enorme cráter. ¿Qué fue eso? Tanjiro se puso de pie tambaleándose, con los ojos muy abiertos. ¡Sas! Una brillante espada Nichirin de color azul brilló al salir de su vaina. La expresión de Hiyu se volvió más seria que nunca, su mirada firme fijada intensamente en un punto en la distancia. ¿Hay algo ahí? Tanjiro siguió la mirada de Hiyu y pronto lo vio. En medio del prístino paisaje blanco nevado, de repente apareció un color fuera de lugar. No, más precisamente, era una figura. La suave nieve crujió bajo los pies descalzos mientras la figura se acercaba lentamente. Un viento gélido, ya sea por coincidencia o no, barrió repentinamente hacia Hiyu y Tanjiro, llevándose la figura consigo. Poco a poco, Hiyu y Tanjiro distinguieron la apariencia de la figura que emergía ante ellos. Una piel gris pálida cubría un cuerpo superior poderosamente construido y adornado con músculos refinados. Un pequeño aori rosa se colocaba casualmente sobre los hombros, mientras que unos pantalones cortos blancos sencillos, que llegaban justo por encima de las rodillas, cubrían la parte inferior del cuerpo. La figura estaba descalza sobre la nieve, con 2 tiras de cuentas de oración envueltas alrededor de los tobillos. Lo que más sorprendió a Tanjiro fueron los intrincados patrones de tatuajes que cubrían la piel expuesta. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Hiyu no fue la apariencia del extraño, sino los caracteres distintivos visibles dentro de las pupilas doradas debajo de ese cabello rosado. Upper Rank en el ojo derecho y 3 en el izquierdo. Rango superior 3. Murmuró Hiyu en voz baja, apretando con más fuerza la espada Nichirin. No esperaba encontrarse con un demonio de rango superior en un lugar tan aleatorio. De hecho, frente a Hiyu y Tanjiro estaba uno de los 2 Ekizuki. El subordinado más formidable de Musan, el de rango superior 3. Akasa. Akasa, que apareció de repente, detuvo sus pasos a unos 20 o 30 metros de los 2 y sus ojos dorados se fijaron en ellos. El humano que lleva los pendientes de la rueda solar, así que eres el chico que mencionó Musan-sama. Akasa habló primero, con su voz magnética pero poderosa dirigida a Tanjiro mientras señalaba los pendientes que colgaban de las orejas del chico. Tanjiro se quedó paralizado. ¿Mis aretes? ¡Sas! Las pupilas doradas se movieron nuevamente, esta vez enfocándose en Hiyu, más precisamente, en la espada Nichirin que tenía en la mano. ¿Una espada Nichirin, del cuerpo de cazadores de demonios? Con este nivel de fuerza, debes ser una Shira. Qué inesperado, volver a cruzarte con una Shira después de más de una década. Y tu espíritu de lucha, parece incluso más fuerte que el de quienes te precedieron. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Akasa, revelando sus afilados colmillos. Claramente, Akasa estaba emocionado de encontrarse con una Shira. Lo que había asumido que sería una tarea sencilla de eliminar algunas plagas para Musan se había convertido en un deleite inesperado. Al ver a Hiyu, Akasa abandonó inmediatamente su misión principal de Musan, matar al humano que llevaba los pendientes de la rueda solar, y se concentró completamente en el Ashira que tenía delante. Auge. Una oleada invisible de energía surgió de Hiyu mientras hablaba sin girar la cabeza. Tanjiro, toma a tu hermana y corre. Aléjate lo más posible. Este lugar está a punto de volverse extremadamente peligroso. Ja ja ja. No corras, muchacho.
Quédate y presencia una batalla emocionante. Cuando acabe con este Ashira, te aniquilaré rápidamente. Akasa sonrió ampliamente, visiblemente entusiasmado por el abrumador espíritu de lucha que irradiaba Hiyu. Hiyu-san. ¿Tu espada, esa cosa es, un demonio? La mente aguda de Tanjiro relacionó rápidamente la monstruosa apariencia de Akasa con las historias que el anciano Saburo le había contado la noche anterior. De repente, como si hubiera comprendido algo, Tanjiro le gritó a Akasa con agitación. Tú. Fuiste tú. No, fueron los demonios quienes mataron a mi familia. En ese momento, Akasa, completamente preparado para la batalla, solo tenía ojos para Hiyu, que estaba igualmente preparado, mientras que Tanjiro era completamente ignorado por él. Joven Ashira, dime tu nombre. Con semejante espíritu de lucha, estarías entre los 3 mejores Ashira que he matado. Akasa abrió los brazos y gritó con entusiasmo. La mirada de Hiyu permaneció firme mientras reunía fuerza en su espada Nichirin. En un instante, tomó la iniciativa y su ágil figura se lanzó hacia Akasa como una flecha afilada. Ashira de agua, Tomioka Hiyu. Respiración acuática, séptima forma. Impulso de ondulación de caída. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.